Tengo el siguiente problema, en donde dice que una placa rectangular está apoyada por ménsulas A, B y por un alambre que va de C a D. Se sabe que la tensión de este alambre es de 200 newtons. Me pide determinar el momento con respecto a de la fuerza ejercida por el alambre en el punto C. Lo primero que hay que hacer entonces, voy a aplicar la fórmula, que el momento en A es el producto vectorial o el producto cruz del vector de posición R por F. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo el vector de posición R dado los puntos A y C? Bueno, pues entonces voy a localizar en qué puntos están, ¿sí? Y lo voy a restar de C a A para obtener el vector que va de A a C. Entonces me fijo que el punto C en X tiene 0.3, en Y, como está en el plano ZX, entonces Y vale 0, en Z, ¿sí? Me fijo que está en Z, es lo mismo que hay de aquí a acá, sumo todos estos 0.08, 0.24 y 0.8, me da entonces 0.4. Ahora, eso es el punto C, le voy a restar el punto A. Entonces me fijo que en X, como está en el plano Z, entonces en X vale 0, en Y vale 0 y en Z es lo que hay de aquí hasta acá. Entonces es 0.8 más estos 0.24 es 0.32. Bueno, entonces voy a restar, ¿sí?, de este punto a este punto y me va a dar el vector de aquí a acá. Es decir, de A a C o el vector AC. 0.3 menos 0 me queda 0.3. 0 menos 0, 0. Entonces no aparece la J. 0.4 menos 0.32 me da este 0.08. ¿Sí? Entonces recordemos que debe estar con los vectores unitarios y que representa a la coordenada en X o la primer componente. La segunda componente en Y está por J, como es 0, no se pone. La tercer componente, que es en K, que representa Z, es 0.08. Bueno, ya obtuve el vector de posición de A a C. Me falta entonces la fuerza y dice que está de C a D. Entonces, por el vector unitario, aquí voy a tener entonces otro vector unitario, lambda, que dice que va a ser las componentes del vector que va de C a D entre la magnitud de C a D. Entonces, se va a escribir la fuerza es igual a fuerza por lambda, ¿sí? Entonces, la fuerza, recordemos, eran 200 newtons por el vector, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo voy a obtener las componentes del vector que va de C a D? Lo mismo como había hecho anteriormente. Voy a restar lo que está en el punto D menos C. Entonces me da y ubico el punto D como está en el plano Z, Y. Eso quiere decir que en X tiene 0, ¿sí? En Y es la altura que hay de aquí a aquí, me fijo que es 0.24 y en Z es la distancia que hay de aquí a aquí, entonces es 0.08. Bien, el punto C es el que voy a restar y me fijo qué componentes tiene. Bueno, está en el plano ZX, entonces X vale 3, en Y, como está en este plano, Y no está, entonces es 0. En Z, ¿sí?, me fijo que es la distancia que hay de aquí hasta acá y es la misma que es la sumatoria de aquí hasta acá, es 0.4. Entonces voy a restar para obtener ahora el vector CD. Entonces 0 menos 0.3, 0.3 en Y, más 0.24 menos 0 me da 0.24 en J. 0.08 menos 0.4 me da menos 0.32 en K. Bueno, pues ahora esas son los componentes del vector CD. Necesito obtener su magnitud con la raíz cuadrada y me da 0.5. Voy a sustituir en la fórmula y me queda que es 200 newtons sobre este 0.5 por las componentes de C a D. ¿Sí? Entonces obtengo estas nuevas componentes. Por último, lo que hay que hacer entonces es hacer el producto vectorial. ¿De cuál? Del vector de posición por el vector fuerza. Y como ya las había obtenido, hago las operaciones, ¿sí?, ya sea utilizando el primer método o el segundo. En este caso yo me voy a enfocar en el segundo, ¿sí? Entonces,
ya había explicado anteriormente que es duplicar las dos primeras columnas y hacer diagonales, ¿sí? Las diagonales que van aquí, que están como rojas, de arriba hacia abajo, esos productos de multiplicar y 0 por 128 van a ir con un signo más, se van a sumar, ¿sí? J por 0.8 por menos 0.20, ¿sí? Más 0.3 por 96 por K. Las negras que están de abajo hacia arriba se van a restar menos, ¿sí? Esos productos, menos 120 por 0 por K, menos 96 por 0.8 por I, menos 128 por 0.3 por J. Aquí está. Hago las operaciones, agrupo términos y obtengo este resultado. Ahora, ¿cómo lo voy a comprobar en GeoGebra? Necesito insertar los 4 puntos bases que son A, B, C y D, ¿sí? Que van a simular estos puntos. Y luego voy a agregar los puntos E, G y O, ¿sí? Como están aquí, para hacer que está aquí, este polígono. Entonces lo voy a hacer en GeoGebra. El primer punto era A igual a 0,0,0.32. El segundo era el punto B igual a 0,0,0.08. El tercero era el punto C igual a 0.3,0,0.4, ¿sí? Y enter. El último de los puntos era el D, que era igual a 0,024,0.08. ¿Sí? Debo de tener cuidado que al introducir no se vaya un error, porque de eso depende mi resultado. Entonces, ahora voy a insertar los otros puntos como E, nada más para dibujar el polígono y simular 0.3,0,0. Voy a utilizar la letra G para no poner la F. 0,0,0.4 y le doy enter. Bueno, aquí el G se fue mal, lo borro, ¿sí? El punto G es igual a 0,0,0.4. Sí, ahí está. Entonces, el siguiente paso que me pide aquí es simular el polígono que está aquí. Las ménsulas aquí van a estar, bueno, voy a este polígono por los puntos O, E, C, G y O. Bueno, pues entonces me voy a ir aquí donde dice polígono, voy a elegir polígono y le voy a dar, aquí me falta agregar un punto, ¿sí? Que es el punto de inicio, que está en todo en cero, ¿sí? Porque es el inicio para que pueda hacer bien mi polígono. Entonces, el polígono que se va a elegir es este. Entonces voy a comenzar del origen, E, C, G y donde inicié, ¿sí? Ahí está. Entonces ya tengo esta parte. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a trazar los dos vectores de A a C y de C a D, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, en la entrada voy a escribir AC igual a vector, ¿sí? Voy a escribir el comando y voy a elegir vector punto inicial punto final. En este caso el punto inicial es A y el punto final es C. Le doy enter y ahí aparece ya mi vector. El siguiente vector sería el que va de C a D y repito los mismos pasos. El comando vector, ¿sí?
elijo este, que va, el punto inicial es C y el punto final es D. Ahí está. Entonces me fijo que mis componentes del vector de AC es 0.3, en X, en Y es 0 y 0.08 en J. Con las componentes unitarias, entonces sería I y K, ¿sí? Tal y como lo tengo o lo había presentado aquí. Aquí está, ¿sí? El otro me tenía que dar de C a D menos 0.3 más 0.24. Y puedo ver que aquí está menos 0.3, 0.24 y menos 0.32. Entonces, el siguiente paso, ¿sí? Ya inserté los vectores, ¿sí? Veo que coincidan. Ahora voy a calcular la tensión de los componentes de la fuerza, es decir, la de 200. ¿Sí? Entonces, ese vector está dado como CD. Entonces voy a escribir en la entrada F igual a 200, F igual a 200 por, ¿sí? Y voy a escribir el comando vector unitario, este último que aparece aquí, vector unitario objeto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama mi objeto? Se llama el vector CD, ¿sí? Le doy ahí CD y le doy Enter, ¿sí? Y se fue hacia acá. Y aquí me arrojó las componentes menos 120, 96, menos 128, que son las que tenía en este punto, menos 120, 96, menos 128. ¿Sí? Verifico que sean esas, efectivamente. Entonces, ahora aquí GeoGebra hace de manera automática, ¿sí? el, el producto vectorial, ¿sí? Únicamente multiplicando. Si ya tengo entonces los dos vectores de posición, ¿sí? Perdón, un vector de posición y el vector fuerza, entonces voy a hacer, si ya tengo entonces estos dos vectores, el CD y el vector AC. El AC es el vector de posición, el CD es el de fuerza. ¿Sí? Aquí ya me apareció multiplicado por el 200, ya están sus componentes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a multiplicar AC por F y sería el paso último. Entonces, sería el momento de la fuerza en A sería igual a lo que tengo como vector llamado AC multiplicado por el producto vectorial de F. Entonces voy a escribir en la entrada M-A, ¿sí? Espacio igual AC. ¿Sí? Ahora para el producto vectorial me voy a ir aquí en este espacio y voy a buscar aquí donde está este simbolito y voy a elegir esta X encerrada. ¿Sí? Cierro y ahora le voy a dar por F, ¿sí? Que es la fuerza. Entonces ahí de manera automática GeoGebra me va a calcular el producto vectorial. Le doy Enter, ¿sí? Y por acá lo voy a tener. El momento en A, ¿sí? Es menos 7.68 en I más 28.8 en J más 28.8 en K, que sería este resultado que se obtuvo de manera manual, ya sea por uno de los dos métodos. ¿Sí? Aquí está el menos 7.68, ¿sí? Aquí está. Después sería el 28.8 en J y el 28.8 en K. Y listo, esto sería cómo comprobar en GeoGebra de manera práctica un problema de este tipo.